Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda temporada de Esperanza en el Señor de la Biblia y de Máxima Soberanía. Desde los estudios de KWM Internacional, les traemos el episodio número 34 con mucha alegría, titulado Cristo es Dios con nosotros, y por eso hasta el fin del mundo nos promete su santa compañía. Vaya, pero qué enseñanza bíblica más solemne y reverente. Porque no estamos hablando de un simple maestro, ni de un profeta cualquiera que le profetizaba a la gente, sino de Emmanuel, que es el Dios Todopoderoso, Creador del universo y Rey omnipotente. Que por cierto no comenzó su existencia cuando nació en aquel pesebre humilde del Medio Oriente, sino que ahí fue cuando vistió su majestad divina con una piel humana de forma milagrosa y sobresaliente, para habitar al lado del hombre caído y sumamente desobediente, demostrando con suficientes evidencias su deseo de rescatar al más terrible delincuente. Se me voló la cabeza y ahora sí me quedé de lado, ante un evento tan maravilloso que me deja sin aliento y con el corazón quebrantado. Al entender que el Creador del cosmos estuvo aquí mismo en esta tierra, pero completamente encarnado, confirmando que a pesar de nuestros pecados, jamás hemos sido por Él olvidado. Por eso es que yo digo, mejor agarremos todos abreviado, abramos el corazón a este mensaje sagrado que el Señor nos ha descargado, y dejemos listo el camino para que el Espíritu Santo nos capacite para apartarnos de todo tipo de pecado. Entonces, mi hermano Jaime, empecemos de una con el primer versículo para esta enseñanza y gran revelación. Porque en el Salmo 110, versículo 1, nos presenta al Cristo glorioso en su divina condición, cuando el mismo rey David declara con suma reverencia y devoción: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en señal de total exaltación. Vaya la máquina, mi hermana, que con solo ese texto ya se me aclaró la visión, porque ahí David mismo llama a Cristo su Señor sin ninguna duda ni confusión, entendiendo que en su naturaleza divina Él no tiene principio porque no es una simple creación, y por eso Jehová, Dios el Padre, que es a quien nosotros dirigimos nuestra oración, lo sienta a su diestra en el trono celestial para que desempeñe su obra de intercesión. Conoce, mi hermano bienaventurado y dichoso, y para comprender aún mejor la totalidad de este misterio grandioso. Romanos capítulo 1, versículo 3, nos muestra el lado humano de nuestro Rey victorioso, cuando declara acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, después de su nacimiento misterioso y milagroso. ¡Oh, wow! Pero mire usted nada más que panorama más asombroso, porque aquí se juntan ambas naturalezas en un solo acto glorioso, donde como Dios es el Señor al que David le rinde tributo por ser el Todopoderoso, y como hombre es su tataranieto o descendiente, que tomó nuestra piel en este mundo doloroso, demostrando que Cristo es Dios con nosotros en un pacto supremo y maravilloso. De verdad que estoy impactada, y mi corazón rebosa de gozo, al ver que el propio creador del sistema operativo más importante y famoso, después de estar sentado en la consola central en su trono majestuoso, fue descargado de la nube del servidor universal, sabiendo de antemano que eso era sumamente peligroso, para instalar su presencia humana en una humilde terminal de este cochino mundo tenebroso. ¿Has de creer, mi hermana Elena? De verdad que eso no tiene precio y Dios se pasa con su bondad, porque es como tener un pasaporte con doble nacionalidad, donde por un lado Cristo en su humanidad es hijo de David y también es judío según lo entendemos en esta sociedad. Esa es la puritica y franca verdad. Y por el otro lado, o sea en su eterna divinidad, Cristo es el soberano del cielo que gobierna el universo con su poder y su autoridad. El único Señor que a David le garantiza la inmortalidad y la victoria sobre el pecado al más débil descendiente del salmista, sin importar cuál sea su edad. Gloria a Dios en las alturas, mi hermana Elena, porque eso me parece fenomenal. Y de hecho que en Daniel capítulo 7, versículo 13, el profeta nos abre otro panorama crucial, al presentarnos al Hijo del Hombre acercándose al anciano de días para una obra trascendental, cuando dice: He aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que es nuestro Padre Celestial.
Qué impresionante, mi hermano Jaime, definitivamente que ese es un cuadro especial, porque ahí Cristo aparece en acción como el único hombre sin pecado a nivel personal, el único abogado perfecto capacitado para dar la cara por nosotros de forma magistral, delante de Dios nuestro Padre, que funge como juez en esta etapa del juicio inicial, demostrando que en la corte divina celestial solo Cristo es nuestro defensor oficial. Exactamente, mi hermana Elena. Y eso que usted dice es más que evidente. Es como quien dice que Cristo ante el Padre es mi hermano mayor y mi pariente. Y este mismo misterio se confirma en Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17 de forma directa y contundente, cuando Pedro se llena de fe y declara una palabra profética sumamente potente. Cuando dijo delante de toda la gente: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Pero qué tremendo, porque esa confesión no la hizo porque él era muy carga o muy inteligente, sino porque el mismo anciano de días le descargó la revelación en la mente, de que el Cristo que caminaba en la tierra de manera cercana, siendo siempre obediente, es el propio Hijo de Dios hecho hombre para salvarme de forma permanente, a pesar de que yo tenía terriblemente manchado de pecado mi criminal antecedente. ¡Ay, mi hermana! Que Dios nos ayude, porque la verdad es que no está nada fácil la piñata. Por eso doy gracias a Dios que Cristo en su humanidad glorificada nos defiende en el cielo y nos rescata, cuando entra al Servidor Supremo para dar la cara por nosotros con todo, y que vivimos de forma insensata. Y lo hace en modo abogado, presentándonos ante el Padre como si fuéramos la crema y la nata, para que todo el revolú de mi vida de pecado que me condena y que me ata, con su voto a mi favor, ahí mismito Cristo lo resuelve y lo desempata. Para que lo sepa. Por eso yo digo que Cristo está solo, no tiene comparación, ni mucho menos competencia, con esa vida tan pura. Ay, mi hermano, sinceramente a Cristo yo lo amo y quiero más de su cobertura. Y lo veo como aquel diseñador del procesador más avanzado del universo, antes del pecado y toda esta locura, tomando la forma de la primera pieza creada, pero después de haber perdido su inocencia y hermosura. Eso es muy cierto, mi hermana Elena, y por eso es que hoy la vida es tan dura. Y en Lucas capítulo 3, versículo 23 y 38, la genealogía rastrea el origen de Cristo con su humana vestidura, llevándolo de vuelta hasta el mismísimo Adán, que fue la corona de su creación y su original criatura, porque el texto dice así: Jesús mismo al comenzar su ministerio era hijo, según se creía de José, hijo de Adán, ¿sí? El mismo que no se mantuvo a la altura. Sí, claro, cómo no. Hasta el día en que Adán decidió hacerle caso a la negra y meterle a la fruta una tremenda mordedura. Ya lo sabe, Elena. Usted tiene toda la boca llena de razón. Y con todo eso el Señor no nos abandonó en nuestra terrible y pecaminosa condición, sino que voluntariamente asumió nuestra misma carne débil, propensa al pecado y a la adicción, caminando en campo minado sintiendo el cansancio y la candela en cada escenario de tentación, con el fin de darnos a toditicos todos los descendientes de Adán hundidos en la perdición, una nueva y completa esperanza de gloria y de eterna redención. ¿No te digo yo? Y todavía, uno tiene la osadía de ponerse a jugar de salsa rechazando su soberanía, cuando en Hechos capítulo 3 versículos 14 y 15 nos revela hasta dónde hemos llegado en nuestra rebeldía, con una paradoja que aplasta hasta el piso cualquier humana altanería. Porque el texto dice claramente lo que le hicimos a Cristo por ceguera y por cobardía. Cuando dice: «Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y matasteis al autor de la vida», en perfecto cumplimiento de la profecía. No juegue, mi hermana. Me puedo morir. ¿Y qué nivel de idolatría? Y eso significa que antes de Cristo ser hijo de Adán, según la genealogía, era el Creador que le sopló el aliento de vida a ese mismo Adán estando en su divina jerarquía. Asimismo, es la cosa aunque digan misa los que tienen otra filosofía. ¿Qué le parece, mi hermano Jaime, lo que hizo el hijo de Doña María? Siendo el diseñador del código fuente, decidió nacer dentro de su propia biografía, haciéndose hijo del mismo hombre que había creado con amor y con alegría, para que al final del día lo sometieran en la cruz a la más terrible muerte y cuadro de agonía. Apague y vámonos, mi hermana, porque eso es mucho con demasiado para mí, que soy un hombre hispano.
¿No ve usted que me lo trataron a la patada, a punta de palo y candela, y hasta peor que a un gusano? ¡Ay, mi madre! Me siento achicopalada al ver lo que le hicieron al rey soberano. Y quiero echarme a dormir aunque sé que todavía es sumamente temprano. Pero la verdad es que usted no lo pudo haber dicho mejor, mi hermano, porque la clase de paliza que le dieron a mi rey y señor simplemente fue sobrehumano. Definitivamente, Elena, y yo lo veo como el dueño de una gran empresa constructora que por su economía vive en otro plano. Pero para entender al peón se pone las botas y toma la pala en la mano, trabajando codo a codo en la zanja como si fuera un común y corriente indocumentado ciudadano. Pues precisamente eso es lo que le enseña Hebreos capítulo 2, versículo 11 a todo verdadero cristiano. Cuando declara que el que santifica no se avergüenza de llamarnos hermanos, independientemente si es joven con toda la pata o si es un anciano ya veterano. Eso sí que me motiva, porque como hermano mayor Cristo me puede sacar del pantano, ya que al vestirse de carne en su santa encarnación, se hizo nuestro prójimo más cercano, para caminar con nosotros y ayudarnos a lidiar con la candela de este mundo tirano. Y de paso nos enseña a vivir en victoria y obediencia para dejar de la vida de mundano. Pero ven acá, mi hermano amado, qué ejemplo más clarito es el que usted recién se ha tirado. Y al conectarlo con Isaías capítulo 9, versículo 6, nos muestra el otro lado que jamás debería de ser olvidado. Al profetizar con semejante poder que deja al mundo entero anonadado, cuando dice: «Porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre Padre Eterno», refiriéndose al mismo Hijo que nos fue dado, para salvarnos en la cruz cuando fuese crucificado. Pero qué impresionante lo que en este momento yo he captado, porque mire usted nada más qué clase de título más sagrado, demostrando que ese mismo niñito que lloraba en el pesebre porque el pecho aún no había mamado, y el que como hermano caminó en este mundo a nuestro lado, es el mismísimo creador por el cual todo el universo fue formado y diseñado. Y no solo eso, mi hermano bienaventurado, porque Cristo también es el Padre que me dio el aliento de vida cuando como rey estaba coronado, sabiendo de antemano que mi propio pecado a él lo dejaría condenado. Y entonces, mi hermano Jaime, ¿cómo se llama la obra según lo que ya nosotros hemos presentado? Pues la obra se llama Cristo, de la gloria a la escoria. Y si yo no me equivoco, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, encontramos una verdad que nos llena de euforia, al revelarnos el precio supremo que el Señor pagó por todos con su sangre expiatoria, al derramarla toditica toda, de forma voluntaria para cambiarnos el curso de la historia. Conoce, mi hermano querido. Ese mismo texto es el que enseña lo que Cristo hizo por cada ser humano perdido. Cuando dice: «Sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, que de paso no estaba resentido». Al pagar los pecados de todos nosotros y hasta los del mismo ateo que en él ni siquiera había creído. ¡Guay, Elena! Con esa lírica me quedé como loco y con el corazón sumamente conmovido. Porque esto es como cuando usted choca un carro ajeno y queda bien endeudado por su imprudencia y su descuido. Y viene un amigo solidario que le echa la mano pagándole la cuenta para calmar al dueño enfurecido. ¿Es en serio? No le creo. Porque al asumir ese cuentón, no solo calma al dueño, sino que también lo libra de la cárcel según lo establecido. Hermano, ¿usted me está escuchando cómo es que se juega el partido? Fuerte y claro, mi hermana. El mensaje me ha llegado de forma potente. Tanto así que inmediatamente se me vino un texto muy apropiado a la mente. Y me refiero al texto que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que tiene una advertencia sumamente seria y urgente, que pone a temblar aún hasta al más valiente, cuando dice de forma clara y contundente: «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo de manera inminente». ¡Ay, papá! Pero mire usted qué contraste más imponente, porque aquel mismo que como hombre se puso a la par suya para pagar su fianza de forma paciente, como Rey soberano se sentará en el estrado supremo para juzgarte como Dios omnipotente. Ahora sí que se me paró la peluca, porque reconozco que mi vida no ha sido nada consecuente, y Cristo me pedirá cuentas claras por los pecados y vicios que yo no haya querido soltar voluntariamente. De verdad que este tema se las trae mi gente, porque el que desprecie la gracia del Redentor,
que caminó en este mundo siendo obediente, tendrá que verse las caras con él en el juicio final del Dios Todopoderoso por ser rebelde y ser desobediente. Vaya la máquina, mi hermana, porque ahora sí que me quedé frisao, y se lo digo a la real. De hecho que en Hebreos capítulo 4, versículo 15, encontramos la victoria más colosal, al presentarnos a Cristo como un sumo sacerdote sin igual, cuando dice de forma puntual: tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, en su vida personal. Pero qué limpia. Porque eso significa que Cristo obtuvo la victoria de forma contundente y radical. Y me gusta pensar que es como un perito o un ingeniero de rango universal, que se mete a la fábrica donde explota un fuego industrial. Y a pesar de eso, él camina en medio de las llamas, el humo tóxico y el calor infernal, sin quemarse ni ensuciarse el uniforme en lo más mínimo, con un expertise magistral. ¡Uf! Se me voló la cabeza. Con esa analogía que estuvo mortal, porque así mismito Cristo fue bombardeado como hombre por todo tipo de tentación mundanal, y venció el pecado en todas sus formas y presentaciones como todo un profesional, dejándonos las huellas para que sigamos sus pisadas, porque para el cristiano toda su vida es un tutorial. ¿No te digo yo? Y uno aquí haciendo el papel con una vida de indisciplina, como si vencer el pecado fuese tan fácil como comerse una mandarina, teniendo el ejemplo de Cristo y su sana doctrina. Pero preferimos seguir viviendo pendientes de la vida de la vecina. Bueno, estamos haciendo loco con el vuelto cuando nuestra vida es tan frágil como la gelatina. Y con todo y que Zacarías capítulo 8 versículo 17 nos muestra que nuestro Dios todo lo examina. Y qué fuerte, men, porque ese texto no solo nos ilumina, sino que nos advierte de forma tajante, con un mensaje que debería de dispararnos la adrenalina, cuando dice con plena autoridad divina: ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, porque todas estas son cosas que aborrezco. Dice Jehová, y sepan que con mi santa naturaleza, esa cochina práctica simplemente no combina. Y póngale cuidado, mi querida hermana latina, porque el mismo Jesús que como hombre venció el pecado y en la carne no se contamina. Como Dios soberano aborrece hasta el más mínimo mal pensamiento que a muchos nos domina, porque para nuestro Señor cualquier chispita de maldad nos ensucia el alma y nos lleva a la ruina, confirmando que Dios con nosotros exige una pureza total y una vida de victoria y de disciplina. Ay, mi hermano, ahora sí se me pusieron los pelos de punta con todo y que lo tengo mojado. Porque esto es como ver a un recolector de basura, que es el chofer de un camión grande y pesado, que llega a un vecindario que de basura está, mejor dicho, completamente inundado, y él mismo se echa al hombro cada bolsa rota y cada saco apestoso y manchado, para limpiar solito la calle entera sin dejar nadita nada por ahí botado. Pero qué maneras, mi hermana Elena, me dejaste con el ojo cuadrado. De verdad que usted está conectada al hacer esa aplicación sobre el pecado, porque así mismito Isaías capítulo 53, versículo 6, nos muestra a Cristo como el cordero que se mantuvo callado, cuando iba camino a ser crucificado. Y el texto dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y el Padre lo hizo así con todo, y que era su unigénito Hijo amado. Pero, santo cielo, ¿qué verdad más impactante que a cualquiera lo deja estupefacto? Porque ese mismo Jesús que cargó con todo nuestro desbarajuste por quebrantar la ley y el pacto. Como Dios soberano no tolera el pecado, ni aunque sea en un solo acto, ya que su gloria y su santidad consumen toda la maldad con solo acercarse a Él, y eso sin ni siquiera tener contacto. ¡Oh, wow! Ahora sí que estoy listo para la foto si del pecado yo no me retracto, porque esto es como ver un horno gigante de fundición de acero bien compacto, y cuando metes la basura o la escoria ahí desaparece por completo, por más de que esté putrefacto. Diste en el clavo, mi hermano, y por eso tenemos que abandonar nuestras prácticas mundanas, sobre todo al entender que el mensaje de Isaías capítulo 33 versículo 14 involucra a todas las almas humanas, cuando dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Pérese, ¿es en serio?
Me puedo morir. Así que mejor me pongo a orar mucho en las noches y mucho en las mañanas, porque estamos a punto de quedar como las personas antediluvianas, porque en su condición divina, la gloria y la santidad de Cristo prácticamente son como hermanas, que consumen el pecado donde quiera que lo vean, sea en personas europeas y africanas, o bien en personas americanas. Más claro no canta un gallo mi hermano. Y qué tremenda ha sido su explicación. Y esto me lo imagino como estar en la sala de un hospital esperando que le pongan a uno atención. Con el nudo en la garganta y el alma hecha pedazos frente a un dolor que te punza sin compasión. Y ahí no quieres discursos fríos ni teorías lejanas, sino alguien que entienda tu condición, que te tome de la mano y se quede contigo hasta que obtengas una solución. ¿Sabe qué, mi hermana? Encontrar a alguien así de verdad que no tiene precio y sería una gran bendición. Y pensándolo bien, eso es exactamente lo que hizo Cristo según Hebreos capítulo 2, versículo 17, después de su encarnación, cuando la Escritura declara que debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso en toda situación. Uy, sí, mi hermano. Esa es la puritica y franca verdad y me llena el alma de consolación. Porque Cristo sintió en su propia carne el frío y la aflicción, caminó en este mundo y conoció de primera mano lo que es la traición. Probó el amargo trago de la soledad y la humillación, y experimentó en carne viva absolutamente todo tipo de tentación. Por eso yo siempre digo que hay que llevarla al suave y no coger mucha tensión. Porque cuando lloras amargamente en medio de tu depresión, Cristo no te mira desde lejos con una fría resignación. Oh no, ¿qué va? Más bien como Él entiende tu herida y tu frustración. Él sabe cómo ayudarte sin importar cuál sea el nivel de tu adicción. Pero dígamelo con alegría, mi hermano, porque de verdad que Cristo es todo un personaje. Y como es semejante a nosotros en su forma humana, comprende perfectamente nuestro lenguaje. Pero estando en forma de Dios, entiende también a su Padre y nos traduce correctamente su mensaje. Es que sí, definitivamente no hay vuelta de hoja. Y en este punto en particular nadie me va a llevar en el viaje. Porque Colosenses capítulo 1 versículo 15 lo revela claramente en este santo pasaje, cuando lo dice con absoluta gloria y sin ningún tipo de maquillaje. Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Y créame que esto no es ningún tipo de montaje. ¿Cuál montaje ni que 8 cuartos si ellos son de la misma naturaleza o linaje? Confirmando que Cristo como Dios y como hombre es el puente perfecto para ayudarnos en nuestro peregrinaje, para que finalmente aterricemos en la casa de nuestro Padre Celestial, donde se nos ha prometido eterno hospedaje. Ay, mi hermana, que Dios nos ayude a vencer de forma definitiva, porque pensar en llegar a vivir con Dios en ese eterno hospedaje de verdad que me motiva. Para que lo sepa mi hermano Jaime, y en lo que a mí respecta esa promesa, es muy significativa. De hecho, que ese enfoque me cambia completamente la perspectiva. Y estoy segura que lo disfrutaría más que un chiquito con juguete nuevo, porque yo soy sumamente hiperactiva. Pues póngale cuidado a esta lírica, mi hermana, y a esta otra narrativa, porque cuando uno comete un error de esos, donde queda bien embarrado y se hace noticia masiva, y la gente que decía quererte te da la espalda de forma colectiva, basureándote y cancelándote en las redes de forma despectiva. Es cuando Mateo capítulo 11 versículo 19 te llena de fe con esta enseñanza positiva. Va ganando, mi hermano. Y se lo digo de forma emotiva, porque el texto nos dice a todos nosotros, la raza humana que al pecado se siente cautiva. Vino el Hijo del Hombre y dicen, he aquí un amigo de publicanos y de pecadores. Que obviamente era una declaración súper negativa. Es correcto, hermana Elena, y qué tremendo el nivel de ignorancia, porque ellos lo decían de forma negativa y llenos de arrogancia. Sin embargo, Cristo caminó a nuestro lado sin guardar ninguna distancia, y nos trató con ternura para darnos consuelo y esperanza en abundancia, acompañando al débil y abrazando al marginado en medio de su peor circunstancia. Y no solo eso, mi hermano y mi amigo de la infancia, sino que Marcos capítulo 2, versículo 5, nos agrega un detallazo que tiene mucha relevancia. Cuando Jesús dijo al paralítico, sin una pizca de soberbia, ni mucho menos de jactancia, Hijo, tus pecados te son perdonados. No juegue, men.
De verdad que toditicos todos podemos ser salvos en el cielo, porque después de hacer tanto loco con el vuelto jugando con el pecado, que es como un terciopelo, la palabra de Cristo levanta de la sombra y despeja la culpa de este amargo flagelo, abriendo paso a la vida eterna, eliminando cualquier ambiente de duelo, para dar libertad por medio del perdón gratuito al que está caído y derrotado en el suelo. De verdad que estoy impactada, y también estoy frisada como un bloque de hielo, porque como hombre Cristo es mi amigo, aunque tenga pecados hasta en la última hebra de pelo. Y como Dios se pasa de bueno conmigo, perdonándome todo y llenando mi corazón de consuelo. Que si Dios se pasa de bueno con nosotros, ¡muchacho! Dios está solo, no tiene comparación, ni mucho menos competencia. Por eso para mí Él es el mero mero. Alabe lo que Él vive, porque cuando la cuenta de uno se queda en cero, y se acumulan todos los pagos mensuales a finales de enero, y de la nada te ponen por delante un atajo corrupto que te puede generar mucho dinero. Muchas veces uno vende la moral y sacrifica los principios, justificándose de que será un asunto pasajero. Pues mi hermana, usted siga durmiendo de ese lado, porque tal vez yo nací ayer pero no anoche, como comprenderás. Y más bien me viene a la mente aquel texto de Mateo capítulo 4, versículo 10, que cuando lo escuches sé que lo recordarás. Cuando frente a la propuesta más descarada del enemigo, Cristo casi que nos está diciendo: haz como yo hago, y de fijo que lo vencerás. Cuando le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Uy, men! ¡Qué rico como mi Cristo se la aplicó al mismísimo enemigo! Y eso que Él sentía en su cuerpo el filo del dolor más amargo como si fuera un castigo. Por el hambre que apremiaba y el clima extremo del desierto sin ningún tipo de abrigo. Y con todo y eso, Cristo no vendió sus principios por ninguna de esas cosas que de este mundo yo sí persigo, sino que venció como hombre, teniendo al Espíritu Santo como su guía y su testigo. Pero qué nivel el de mi Cristo, que es la única esperanza de gloria. Y no dejo de maravillarme al saber el giro que en su momento tomará el rumbo de esta historia, cuando Satanás y todos los que sí le vendieron sus principios por alguna ganancia temporal e ilusoria, tendrán que postrarse temblando ante Cristo para reconocerle que despreciaron su salvación y su victoria. ¡Ay, papá! Con razón Filipenses, capítulo 2, versículo 10, declara una palabra que involucra a todo el planeta, cuando dice con voz de trompeta: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Y créame que esto no es cuento ni una historieta, porque es el mismo Padre de Cristo el que en este contexto lo decreta. Bueno, mi hermana Elena, de verdad que esa palabra promete y me motiva para llegar a la meta, porque a Cristo como Dios se le respeta, y si no lo hacemos voluntariamente ahora, llegará el momento que lo haremos aunque sea con una rabieta, porque se cumplirá sin falta la palabra del apóstol y del profeta. Y toda rodilla de la gente soberbia caerá avergonzada ante el Rey sin ningún tipo de careta. Usted no lo pudo haber dicho mejor, hermano Jaime, porque está en perfecta armonía con la Escritura. Y sinceramente, al llegar al final de este episodio, se me conmueve el corazón con una profunda ternura, porque entiendo que el Creador del universo no se quedó mirándonos desde el cielo como si fuéramos pura basura, sino que se hizo hombre de carne y hueso para meterse en la candela, porque nos ama con eterna locura. Tienes toda la boca llena de razón, mi hermana, porque esta es una verdad descomunal, al saber que en medio de la soledad no estamos desamparados en esta terrible lucha terrenal, que Cristo como hombre comprende nuestro sufrimiento de forma real, y que ese mismo Cristo, pero como Dios Todopoderoso, nos rescata con su poder sobrenatural. Usted está volando, mi hermano, y créame que esa lírica está mortal. Y precisamente por eso es que aquí en KWM Internacional nos apasiona compartir este mensaje de esperanza sin igual. Ya lo sabe mi hermana, porque si no es así es mentira, aquí y en cualquier parte del mundo mundial. Así que no se pierdan el próximo episodio que viene directamente desde el reino celestial, para proclamar que Cristo es la resurrección, para todo aquel que muere teniéndolo en su vida como su Salvador personal. Y mientras tanto, que Dios le siga bendiciendo y manténgase conectado.